Bien, les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Y quiero agradecer al Señor en esta mañana por permitirme predicar su palabra. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Para los que puedan ponerse de pie, lo hacemos y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Pueden sentarse. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta palabra en esta mañana. Oramos. Padre, en esta mañana, Señor, aquí está tu pueblo, reunido en asamblea, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre y pedimos en el nombre de Jesús que nos hable por tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, abra nuestro entendimiento para así poder recibir tu palabra, para edificación, para fortalecimiento de nuestras vidas espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y para tu honra y tu gloria. Amén. Muy bien. El título de mi sermón esta mañana es Somos salvos por gracia y no por nuestras buenas obras. Somos salvos por gracia y no por nuestras buenas obras. En el argumento de la salvación, muchas personas han tratado de elaborar cómo es este proceso y muchos lo han descrito de muchas maneras. ¿Cuál es el proceso de la salvación? ¿Cómo se da la salvación? Hay un debate teológico histórico desde el siglo V hasta nuestros días, pero los del debate que están en contra de la palabra de Dios han sido considerados como herejes. Esto es, que niegan, ¿verdad?, las verdades de la palabra de Dios o del cristianismo. De manera que muchos han descrito el argumento de la salvación de la siguiente manera. La salvación es como cuando alguien está en medio del mar y se está ahogando y viene Dios y le tira un salvavidas. Y este que se está ahogando debería alcanzar el salvavidas para así poder salvarse. Algunos han descrito la salvación de esa manera. Muchos piensan que en la salvación el hombre tiene o da un aporte a ella. Y acabamos de leer que la salvación no es por obras, sino por gracia. Amén. De manera que no es por nuestras buenas obras que somos salvos, sino por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el debate teológico, en el siglo V, estaba un señor llamado Pelagio, que refutaba la idea del pecado original.
y la idea de que el hombre no podía responder a Dios por sí solo. Él refutaba esto, o sea, estaba el debate entre Agustín de Hipona y estaba Pelagio. Pelagio estaba en contra de la palabra de Dios, por decirlo así. De hecho, fue considerado hereje después del debate en donde ganó Agustín. De manera que Pelagio estaba en contra de la verdad bíblica porque él decía que el hombre no estaba muerto espiritualmente y que el hombre aportaba algo a la salvación básicamente. Que el hombre podía buscar a Dios por sí solo, que él tomaba una decisión. Y de hecho todavía hoy se habla de eso. Busca a Cristo, toma una decisión, confiesa a Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador en tu corazón. Generalmente escuchamos eso. Otro debate también fue entre Martín Lutero y Erasmo en el siglo XVI. De la misma manera, Erasmo tenía esa idea teológica de que el hombre aporta algo a su salvación. Y Agustín, para contrarrestar esto, escribió el libro llamado La esclavitud de la libertad, en donde él explica que el hombre es un esclavo del pecado. De hecho, después de Adán y Eva, todos los hombres quedaron bajo esclavitud del pecado. Solo Adán tenía la libertad de buscar a Dios, pero cuando cayó en pecado, allí quedó esclavo al pecado. Luego vino el debate entre Calvino y también sus estudiantes y Arminio. Este otro debate también en donde se hablaba de lo mismo. Luego, en los días de la Reforma, la Iglesia Católica también hizo un concilio llamado el Concilio de Trento, en donde refutaba esta idea. Yo quiero leer lo que la Iglesia Católica argumentó en el Concilio de Trento en el año de 1543 como una refutación a la Reforma, lo que se llamó la Contrarreforma. Dice, la sesión 6 del Concilio de Trento, celebrada el 13 de enero de 1547, abordó principalmente la justificación por la fe. Un tema central en el conflicto con el protestantismo. El canon 9 de esta sesión establece que si alguien afirma que el pecador es justificado por la fe solamente, sin necesidad de obras o preparación de la voluntad, sea anatema, sea excomulgado, sea enviado al infierno. Lo voy a repetir. Si alguien afirma que el pecador es justificado por la fe solamente, sin necesidad de obras o preparación de la voluntad, sea anatema, sea excomulgado, sea enviado al infierno. Esta es la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica entonces está diciendo que la salvación es no solamente por la fe en Cristo, sino también por las obras de los hombres, o las obras de la ley. De manera que el Concilio de Trento rechazó la idea protestante de la justificación por la fe sola. Y la Biblia claramente habla que somos solamente salvos por la fe en Cristo. Sola fide, sola fe, solo por gracia, solo Cristo. Amén. De manera que nuestro sermón hoy va a refutar ese punto de que el hombre no es salvo por sus obras, sino solamente por la fe en Cristo. Amén. Nuestro sermón, como típicamente lo hacemos en nuestra teología reformada, está dividido en 3 puntos. El primer punto dice, estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Es el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Luego vamos a leer el segundo punto. Dios nos salvó por gracia y no por nuestras obras. Y el tercer punto, Dios nos ha elegido para andar en buenas obras. Así que vamos a entrar en materia en nuestro sermón de esta mañana. Capítulo 12 de Efesios, del versículo 1 al 3, dice así. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y él ora a Dios para que esta iglesia permanezca en fe y conozca las abundancias de la riqueza de la gracia de Dios. Sin embargo, él le recuerda a esta iglesia su vida pasada, dónde estaban y dónde están ahora. Y el apóstol dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios les dio vida cuando estaban muertos. Y una pregunta que yo les hago en esta mañana es, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Verdad? Usted ha visto un cadáver y usted analiza un cadáver y se da cuenta que el cadáver no puede hacer nada. La Biblia describe así a los hombres que están apartados de Dios desde el pecado de Adán hasta nuestros días. Estamos muertos en delitos y pecados, de manera que no podemos entonces estirar nuestra mano a la salvación, no podemos pensar ni siquiera en Dios, no podemos alcanzar esa salvación porque no tenemos el deseo de buscar a Dios. Estamos muertos en delitos y pecados para todos aquellos que no han conocido la gracia del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo confirma estas cosas en el capítulo 6 y el capítulo 8, del versículo 6. Romanos capítulo 8. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, hacer las obras de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que no solamente de que el hombre tenga el deseo, es que no quiere buscar de Dios y no puede buscar de Dios, está muerto en delito y pecado. Solo la gracia de Dios a través de Cristo puede alcanzar a los muertos espiritualmente. No puede el hombre buscar a Dios a menos que Dios se acerque a él y le traiga a sus pies. El hombre es incapaz de hacer algún bien espiritual y el hombre es impuro ante los ojos de Dios. El hombre es enemigo de Dios y está bajo su ira, como dice Pablo en Romanos. En Romanos, el apóstol Pablo quiere explicar el evangelio y lo hace de una forma magistral. Y en el capítulo 1 Pablo empieza hablando de cuál es el contenido del evangelio y a quién le pertenece. Dice el evangelio es de Dios. ¿Y cuál es la obra del evangelio? Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y que resucitó al tercer día para dar salvación a los que creen en él. Pero luego dice el apóstol Pablo, me es necesario predicar este evangelio a Roma, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios está sobre toda esta tierra, porque el hombre está apartado de Dios. Y Dios quiere acercarse al hombre para salvarle. Pero el hombre está muerto en sus delitos y pecados, está bajo la ira de Dios. En el capítulo 3 de Romanos dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay justo ni aun uno. El apóstol está recordándole a la iglesia de Éfeso que están muertos en sus delitos y pecados, pero que Él les dio vida cuando ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y de esa misma forma pasó con nosotros. Estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Y el Señor en su bondad nos dio vida. El profeta Isaías dice en el capítulo 64 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Imagínense, hermanos, por mucho que uno quiera hacer una buena obra, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras justicias solo son aceptas ante Dios por medio de Jesucristo. Así que el hombre está bajo la ira de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Éfeso: Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Dice versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ya sabemos que Satanás está reinando espiritualmente sobre este mundo y tiene a los suyos haciendo su obra. Y así estuvieron los hermanos de la iglesia de Éfeso, y así estamos nosotros. En otro tiempo estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense la condición del no creyente entonces. Está bajo la ira de Dios. Sus actos son impuros ante los ojos de Dios. No tiene esperanza. Está alejado de la ciudadanía de Israel. No hay ahora mismo en los no creyentes esperanza en el sentido de que andan bajo la ira de Dios. Sin embargo, para eso se predica el Evangelio. Dice el versículo 3 que andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en un tiempo bajo la ira de Dios. Y así están los no creyentes. La ira de Dios sobre este mundo. Y Él en su gracia se ha manifestado para traer salvación a los que creen. De manera que los hombres muertos en sus delitos y pecados andan haciendo conforme a su corazón, haciendo obras en oscuridades, cometiendo pecados y delitos, muertes, asesinatos, toda clase de inmundicia, dice la Biblia, y están bajo la ira de Dios. Todas las justicias de los hombres dice que no son aceptas delante de Dios. El versículo 4 en el segundo punto dice: Dios nos salvó por gracia y no por nuestras obras. Y quiero que analicemos el adverbio pero. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Vamos a parar un momento. La palabra pero es como ese enlace entre dos ideas que se contrastan, ¿verdad? Se está diciendo de que estábamos muertos en delitos y pecados, y luego dice que Dios nos salvó por gracia. De manera que la palabra pero une estas dos oraciones para contrastar. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero, y ese es uno de los peros más hermosos de la Biblia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a hablar de nuevo y miremos la palabra en el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecado. Y luego ahora en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. De manera que hay un énfasis en esa frase, muertos en pecados.
Y la gran esperanza para el creyente es que Dios en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta otra vez la palabra nos dio vida. ¿Y qué significa esto que nos dio vida? Que nos hizo nacer de nuevo. Estábamos muertos espiritualmente, nos hizo nacer de nuevo. Nos dio vida juntamente con Cristo. En el libro de Tito, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca de este nuevo nacimiento. Tito, capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahora dice nos salvó y dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De manera que en la salvación nosotros no aportamos nada sino nuestro pecado. No aportamos nada. Dios en su grande misericordia y amor nos vio andando en este mundo alejado de Él y nos trajo a sus pies a través de la predicación del Evangelio, lo cual es la norma para la salvación. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el libro, así que el apóstol Pablo agradece a Dios en una alabanza en el libro de Efesios por esta gran salvación. Capítulo 1, Efesios, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, escuchen esto, antes de la fundación del mundo. Esta es la doctrina de la predestinación, de que Dios es quien salva, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios nos ha llamado por su bondad y su gracia, y esta es una salvación que viene desde antes de la fundación del mundo. En segunda de Pedro, una vez más vemos este renacer. Capítulo 1, segunda de Pedro. Versículo 3 al 5. Perdón, es Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro. Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una vez más, la confirmación de la salvación o de
de esa vida que Dios nos da cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a regresar al texto base. Yo quiero hacer un pequeño énfasis en el versículo 5, donde dice que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. De manera que hoy día no podemos seguir con ese pensamiento de que Dios aporta un tanto por ciento de la salvación y que el hombre aporta el otro por ciento restante, sino que Dios es el autor de la salvación y el hombre no aporta nada, y Él en su gracia es quien nos llama de donde estábamos perdidos para salvarnos. Pero todavía sigue ese pensamiento pelagiano de que el hombre aporta algo a su salvación. No aporta nada. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, o sea, con Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué gran misterio este. Este misterio de que Cristo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales, es que la salvación ya se ha dado, y es el famoso ya, pero todavía no, donde tenemos un pie en la eternidad y otro pie aquí en esta parte de la eternidad. Y también es un misterio en el sentido de que nosotros tenemos acceso al cielo, de que nosotros tenemos comunicación con Dios cuando oramos a Él y cuando leemos su palabra. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hermanos, no puedo explicar esto, pero nosotros, aunque estamos aquí en la tierra, estamos con Cristo también en los cielos, porque hemos sido salvos. Él nos ha llamado y estamos con Él. De manera que cuando ya clamamos a Él, cuando oramos a Él, cuando leemos su palabra, estamos en el reino de Dios, en ese reino espiritual donde Él nos ha llamado. Pero también estamos aquí en la tierra. Así que ya hemos sido salvos, pero todavía no hemos sido glorificados. Y tenemos que esperar el momento en que nosotros seamos glorificados en su totalidad. Así que Pedro nos dice que hemos nacido de nuevo, que Dios en su gracia nos ha llamado para ser renacidos. El versículo 18 de 1 de Pedro continúa diciendo, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, capítulo 2 de Pedro, versículo 5, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. No será avergonzado aquel que creyere en Cristo. Así que hemos sido salvos por gracia. No podíamos buscar de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos llamó a sus pies por su gracia. Por gracia hemos sido salvos. ¿Y para qué hemos sido llamados? El apóstol Pablo le explica a los efesios que hemos sido llamados para comprender cuál es la grandeza de esta salvación. Dice el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios nos ha llamado
para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Que entendamos que tenemos una salvación grande que Él nos ha dado y que debemos permanecer en ella. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Nos ha llamado para salvación. Seguimos leyendo el versículo 7 dice, ¿para qué nos ha llamado? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora recalca el apóstol, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia dice que Cristo vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. La fe es un don de Dios que nos ha sido dado a nosotros. Y luego dice, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso que nosotros no podemos decir que yo fui salvo porque yo fui salvo porque Cristo. Yo no aporté nada a mi salvación. Yo estaba en mi mundo haciendo mis malas obras, ciego, espiritualmente hablando, muerto, haciendo lo que creía que era bueno, y Dios en su bondad me llamó, igual que a ti. De manera que no se ha aportado nada para la salvación. Y esto para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo hace énfasis de estas cosas. En Romanos 3, vamos a leer Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículos 21. Dice, la justicia es por medio de la fe. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, miren esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y la Iglesia Católica dice, no. Somos salvos por la fe en Cristo más las obras. Eso es un gran peligro. Porque le estamos quitando entonces la gloria a Cristo. Entonces el sacrificio de Cristo en la cruz fue en vano. Y no fue así. De manera que no podemos gloriarnos cuando hablamos de la salvación. No hemos aportado nada. Dios nos salvó por su gracia. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha salvado en su gran amor y misericordia. De manera que lo que dice el Concilio de Trento en la Iglesia Católica es un evangelio diferente. Es otro evangelio. No es el evangelio que predica las Sagradas Escrituras. Cristo nos ha salvado. Cristo ha hecho esa gran obra de redención en la cruz por su grande amor y por su gracia.
Y este es el gran problema a veces de los creyentes, que han venido a la iglesia y creen que son mejores personas que otros, o que son moralmente mejor que otros, o que sus obras le hacen más aceptos ante Dios, y no es así, ¿verdad? No podemos gloriarnos en eso. Estamos aquí perseverando en este camino porque la obra del Espíritu Santo nos santifica cada día, pero no porque por nuestras fuerzas estamos perseverando. Tenemos una responsabilidad, mas sin embargo, Dios es quien persevera. Dios, a través de su Espíritu Santo, es quien nos da fuerzas para seguir adelante. Bien, entonces, vamos a hacer un recordatorio de este libro de Efesios, de la bondad de Dios para con nosotros. Capítulo 2, y leemos. Dice el versículo 14, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol está hablando a la iglesia en el debate que había entre los nacionalistas judíos, que clamaban que la salvación venía de ellos, y realmente era así, pero que eran muy orgullosos en este aspecto y tenían a los gentiles o a los no judíos por poco. Pero la Biblia enseña que Cristo trajo a estos dos pueblos y los unió, hizo de estos dos pueblos uno solo. Y esto también nos alcanza a nosotros hoy, que también somos en cierta forma gentiles o no judíos. Cristo nos ha traído también, ¿verdad?, en unión con ellos. Así que ya no somos extranjeros, dice el apóstol, sino que somos miembros de la familia de Dios. Esta es la gran obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Nos ha traído a su pueblo. Un pueblo, dice, de todas las naciones del mundo, ha creado un solo pueblo, para que la adoren, para que la alaben, para que estemos siempre con el Señor. De manera que al momento que Cristo abolió las ceremonias, Él cumplió la ley con su obediencia, ley que nosotros no pudimos cumplir. Y dice que aunque el hombre no haya cumplido la ley, Cristo la cumplió en obediencia y santidad, y en la cruz del Calvario nos unió al Padre. ¿Cuáles son las diferentes entonces creencias que hay en la iglesia acerca de la salvación? Hay muchas, pero teológicamente hay una sola, que la salvación es de Dios. Es el Espíritu de Dios que obra en los corazones por la palabra predicada, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ahora, ¿cómo lo van a invocar si no han escuchado de Él? ¿Y cómo escucharán de Él si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el apóstol Pablo. De manera que tenemos que salir allá afuera a predicar la palabra para que puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. La gente será salvo cuando invoque el nombre del Señor, pero porque escuchó la palabra de Dios. No solo porque yo creo en Jesús, sino que es que la obra del Espíritu Santo llega a su vida. En el libro de Juan, a propósito de la salvación, en el capítulo 3 llega un hombre, un principal entre los judíos llamado Nicodemo, y le dice: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él? Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo puede alguien nacer de nuevo? Nicodemo le pregunta, ¿acaso tiene que nacer del vientre de su madre de nuevo? Y Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le explica cómo es esto. Él dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? El nacimiento en el ser humano se da por la obra del Espíritu Santo, pero no se da cuenta cómo ni dónde. El Espíritu Santo obra como si el viento pasa, que no sabemos de dónde viene ni dónde va, y así es que nace la persona de nuevo. Eso le explicó Cristo a Nicodemo. Nunca tendría que nacer físicamente de nuevo, sino que hay una obra del Espíritu Santo de Dios haría en su corazón para que abriera sus ojos espirituales y viera la gloria de Dios. De manera que nuestro evangelismo descansa en la soberanía de Dios. Cuando predicamos a las almas acerca del evangelio de Cristo, de hecho, si creemos que el hombre aporta algo a la salvación, nuestro evangelismo va a ser de manipulación. Acepta a Cristo, levanta tu mano, repite conmigo. Si creemos que el hombre aporta algo, vamos a manipularles. Pero si creemos en la soberanía de Dios, solo le predicamos y que la palabra de Dios haga su obra en su momento. Así que no es por obra la salvación, es por gracia. Es la obra de Dios en los corazones. Tendríamos que, y de hecho se hace hoy día, se manipula a la gente. Acepta a Cristo, ven a los pies, ven al altar, ven, repite conmigo esta oración. Y no es así. Descansamos en la soberanía de Dios, en la obra que el Espíritu de Dios hace en los hombres. Ahora, en el debate pelagiano, herético, ¿cómo oraría una persona que cree que el hombre aporta algo a la salvación? Voy a repetir esto. Si vamos a orar por una persona para que se convierta a Dios, ¿cómo vamos a orar? Señor, que esa persona tome una decisión, oramos, Señor, toca su corazón. Señor, tráelo a tus pies. ¿Cómo oramos? Oramos precisamente basados en la soberanía de Dios. Señor, tráelo a tus pies, tócalo, abre su corazón. Oramos desde un punto de vista reformado, calvinista. Amén. Soberanía de Dios. Es Dios quien va a tocar su corazón. No vamos a orar creyendo que el hombre puede aportar algo. Por último, Dios nos ha elegido para andar en buenas obras. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiero que prestemos atención, primeramente, a la frase buenas obras y luego andar en ellas. Y de hecho, el apóstol Pablo va a prácticamente presentar el Evangelio o la vida práctica del Evangelio en andar en buenas obras en el resto del libro, del capítulo 4 en adelante. Así que el apóstol dice que la salvación es por fe, la cual Dios nos ha concedido para producir buenas obras en nosotros. Escuchen esto, nosotros no obedecemos para ser salvos, sino que nosotros somos salvos y luego obedecemos. Somos salvos y luego andamos en esas obras que Dios de antemano ha preparado para nosotros. Ahí está claro, lo dice el apóstol. Él nos llamó, ¿verdad?
para buenas obras. Y dice, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no es una salvación por obras, sino una salvación que produce obras. Así que ahora andamos en luz y en obediencia a Dios. Ahora vemos más claro y entendemos cómo debemos andar o cómo no debemos andar de acuerdo a estas obras. Efesios capítulo 3. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, ahí están las buenas obras, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si estabas muertos en tus delitos y pecados, y Dios te dio vida, entonces ahora anda conforme a la vocación de este llamamiento. Una vez que estabas muertos en tus delitos y pecados, y Dios tuvo misericordia de ti, ahora anda en una vida que sea digna del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos o prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una vez que fuiste salvo, deja el viejo hombre, apártate de esas obras en las que andabas antes de ser llamado y ahora anda de acuerdo a la dignidad del Evangelio. Dice, no andes como los gentiles, no andes en la vanidad de su mente, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, así andan ellos. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hace unos días estábamos en el estudio bíblico y yo hice una pregunta. Porque hay un debate por ahí que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Imagínense. Entonces yo le pregunté a alguien, ¿tú qué piensas? Alguien dijo el huevo, otro dijo la gallina. Yo le dije, bueno, cuando vayamos a analizar cosas como estas, debemos irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que la gallina fue creada, ¿verdad? El animal fue creado primero. De manera que nosotros pensamos bíblicamente. Amén, eso se llama cosmovisión bíblica. Así que el apóstol nos dice que andemos según el Espíritu de Cristo. Nosotros debemos andar entonces en esta vida con las Escrituras en nuestra mente. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Renovaos en nuestra mente y entendimiento. Porque hay por allí mucha filosofía, muchas opiniones de los hombres. Y son sus opiniones, pero no es la opinión de Dios. ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Verdad? Entonces, no andemos como los gentiles, despojados del viejo hombre. Capítulo 5, dice, sed pues, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Ahí está, ahí vemos esa palabra andad, ¿verdad? Donde Pablo nos habla cómo básicamente debemos vivir nuestra vida cristiana. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que andamos de esta manera y producimos obras porque ya se ha dado la salvación en nosotros. Y luego el capítulo 6, en el versículo 10 dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya saben que nuestra lucha no es contra la humanidad, sino contra las huestes de Satanás. Amados de la armadura de Dios, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la corona de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos sido salvos, Dios nos ha llamado. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? Bueno, apartados del mundo, acercándonos a nuestros amados hermanos, ¿verdad? Evitando las amistades del mundo que nos llevan y nos desvían, eso es una realidad. Enfocados en la palabra, orando, con cánticos espirituales. Esto demanda el Señor. Así que nuestras obras son frutos de la salvación de Dios en nosotros. Niños, jóvenes, tú no eres salvo porque haces las tareas, tú no eres salvo porque obedeces a tus padres, tú no eres salvo porque te portas bien en el colegio, tú eres salvo porque Cristo hizo una obra en la cruz del Calvario donde dio su vida, donde fue lancerado, donde fue vituperado, donde fue menospreciado, despreciado, dice la Biblia, por los hombres, varón de dolores, que experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De manera que nuestra salvación es solo en Cristo, solo por gracia y solo por fe en Él. No es por ninguna otra obra. Y hay que tener cuidado de no estar reposando en nuestras obras. Que yo me porto bien, yo hago las cosas bien, por lo que hice ayer, lo que estoy haciendo hoy. Sino que Cristo ha hecho una obra por nosotros y confiamos en esa obra. Amén. Eso quería compartir con ustedes en esta mañana. Oramos a Dios. Padre, gracias por tu bondad en Cristo. Ayúdanos a vivir esta vida cristiana, Señor, y apártanos del mal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.